Buenos días con todos ustedes, soy la alumna Larisa Rivadeneira. En esta ocasión voy a exponer los capítulos 10, 11 y 14 del Sentido religioso, una obra de Yusani. Capítulo 10. ¿Cómo despiertan las preguntas últimas? Itinerario del sentido religioso. En relación al 10º capítulo, este recorre el itinerario que lleva al hombre a reconocer su carácter religioso, teniendo como premisa fundamental el impacto con la realidad, camino para llegar a la toma de conciencia última sobre uno mismo. ¿Cómo se despiertan las preguntas últimas? Para responder esta pregunta, será necesario observar la interacción humana al toparse con la realidad, pues este efecto es el que pondrá en marcha el dispositivo que resalta esos factores. Una persona que no se esfuerza lo suficiente, al final sentirá que su trabajo no tuvo reconocimiento, tampoco se sentirá satisfecho. A este mecanismo lo siguen otros factores, que explicaré a continuación. Factor 1. Estupor debido a la presencia. Si abrieras los ojos por primera vez con tu conciencia actual, en ese instante, ¿qué es lo que sentirías? Uno mismo se sentiría maravillado con las cosas que ve. ¿Y qué quiere decir la palabra cosa? Se refiere al ser. Y no como una entidad abstracta, sino como algo presente, una presencia que se nos impone. El asombro, la maravilla que produce esta realidad que se nos impone, esta presencia con la que nos topamos, está en el origen del despertar de la conciencia humana. El estupor absoluto es para la inteligencia de la realidad de Dios lo que la claridad y la distinción son para la comprensión de las ideas. Cuando estamos privados de la capacidad de maravillarnos, resultamos sordos y ciegos a lo sublime. Por eso, el primer sentimiento que tiene el hombre es el estar frente a una realidad que no es tuya, que existe independientemente de él y de la cual depende. Segundo factor, el cosmos. El hombre, una vez que se ha dado cuenta de este ser real, de esta inconmovible presencia con su variedad y sus diferencias, y de su propio yo como parte de esta presencia, cae en la cuenta también de que dentro de esta realidad hay un orden, o sea que esta realidad es cósmica. Pues sí, cautivamos por su belleza, lo tomaron por dioses. Sepan cuánto las aventaja del Señor de estos, pues fue su autor mismo, la belleza, quien nos creó, y si fue su poder y eficiencia lo que nos dejó sobreescogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que nos hizo, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas que se llega, por analogía, al contemplar su autor. Por tanto, el asombro del estupor original implica un sentido de la belleza, el atractivo que se ejerce, la belleza armónica y por otro lado, de la dependencia. Tercer factor, realidad providencial. El hombre no solo se ha dado cuenta que esta presencia inconmovible es perfecta, también lo atrae y posee una ubicación armónica. Comprueba además de que se traslada conforme a un propósito que mejor le convenga. El hombre se siente atraído por lo que está a su alrededor y va a donde más es favorable, dejando todo de lado. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos seguimos alejando de Dios, si bien Él nos dejó su testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándonos desde el cielo lluvias, estaciones fructíferas, llenando nuestros corazones de sustento y alegría? Este es el rasgo característico que tiene el planteamiento original de cualquier religión antigua, el sentido de lo divino como providencia. Siguiente factor, el yo dependiente. El hombre toma conciencia de sí en cuanto yo y recupera su asombro original, por cuanto una profundidad que establece el alcance y la estatura de su identidad, cuanto más profundizo en mí mismo. Si quiero llegar hasta el fondo de mi ser, ¿de dónde surjo? No de mí, sino de otra cosa. Es la perfección de uno mismo, como un chorro que nace de una fuente. Hay otra cosa que es más que yo, y que me hace. El yo, el hombre, es un determinado nivel de la naturaleza en el que ésta se da cuenta que no se hace por sí sola, así que el cosmos entero es como una gran periferia de mi cuerpo, sin solución de continuidad. Se puede también decir de este modo, el hombre es aquel nivel de naturaleza en el que éste llega a tener experiencia de su propio carácter contingente. El hombre experimenta que es contingente, subsiste por otra cosa, ya que no se hace a sí mismo. Estoy de pie porque me apoyo en otro. Soy porque
se me hace, como mi voz que es eco de una vibración mía. Si freno la vibración, la voz deja de existir. Por eso podemos decir que todos los movimientos de los hombres, en cuanto se tiene la paz y el gozo, se hace búsqueda de Dios, de aquello en lo que radica la consistencia definitiva de su vida. Siguiente factor. La ley en el corazón. La experiencia del yo trae consigo la conciencia del bien y del mal, la conciencia ante lo que no podemos rehusar el homenaje de nuestra aprobación o acusación, porque responde al destino último, responde a nuestro nexo con el destino. Aquello que nos crea conduce hacia sí toda nuestra existencia. Son los rieles de lo bueno, de lo justo, de aquello a lo que está ligado el sentimiento mismo de la vida, de nuestra existencia, de lo que en realidad es bueno y justo, porque es así, a que no está a merced de nada, pues su valor es infinito. Conclusión. ¿Cuál es la fórmula para recorrer el itinerario que conduce hacia el significado último de la realidad? Vivir lo real. ¿Cómo poder adquirir fuerza esa experiencia? La única condición para ser siempre y verdaderamente religiosos es vivir intensamente lo real. El mundo, esta realidad con la que nos topamos, es como si en el impacto liberarse una palabra, una invitación, como si nos hiciese presentir un significado. El mundo es como una palabra que requiere remitir a otra cosa diferente, que está más allá de sí mismo. Capítulo 11. Experiencia del signo. La forma en cómo se nos muestra la realidad nos hace hacer entender que hay otra distinta. Pero, ¿cómo es posible? Factor 1. Provocación. La mirada que lanzo a la realidad no produce en mí el resultado que se produce en una película. Me impresiona con su imagen y basta. Lo real me solicita, como decía, a buscar otra cosa distinta, que está más allá de lo que aparece inmediatamente. La realidad aferra nuestra conciencia de tal modo que ésta presiente y percibe algo. Las siguientes preguntas surgen de repente. ¿Qué es esto? ¿Por qué existe esto? El mundo, lo real, me provoca a buscar otra cosa. En caso contrario, uno no se preguntaría el por qué ni el cómo de lo que existe. No registramos todo lo aquello que se nos topa con la mirada de nuestra conciencia. Me perturba esta relación con la realidad y me empuja más allá del inmediato. Segundo factor, el signo. El signo es una experiencia real que remite a otra cosa. El signo es una realidad cuyo sentido es otra realidad distinta, que adquiere su significado al conducir a otra realidad diferente. Pero también es el modo normal en que se producen las relaciones entre nosotros, porque las maneras en que busco decirte mi verdad y comunicarme mi amor son un signo. Si un marciano viera a una madre besando a su hijo, por ejemplo, se preguntaría el porqué de ese gesto. Se vería solicitado por la realidad de ese gesto, a indagar qué es lo que podría querer decir. La realidad le provocaría a buscar otra cosa, o sea, al signo. El signo es todo, tanto lo que vemos como lo que sentimos. Factor 3. Negación irracional. Ante este fenómeno no sería racional negar la existencia de esta cosa distinta. No está de acuerdo con la naturaleza del hombre. Frente a una señal de tránsito que indica una bifurcación, pretender reducir el sentido de la cosa a la existencia del poste y de la fecha que hay en el cartel, negando que está aquello a otro a lo que se refiere. Sería racional. ¿No sería humanamente adecuado participar en este fenómeno reduciendo la experiencia que se tienen de aquel aspecto inmediato? Las exigencias últimas de las que hemos hablado anteriormente son las que determinan el intento inagotable, que busca respuesta a las preguntas ¿cómo? ¿Por qué? Es algo que nunca se para en nosotros. Siguiente factor. Carácter exigente de la vida. Lo que prueba el hecho de que el hombre por su propia naturaleza busque lo otro es que la vida tiene un carácter exigente. El tejido mismo de la vida es un trama de exigencias, trama que podría resumirse en dos categorías fundamentales, pero una y otra con corolarios tan decisivos que podrían también formar parte de la lista, como categorías originales por sí mismas. La primera categoría exige de resumen en la exigencia de la verdad, es decir, sencillamente en la exigencia del significado que tienen las cosas del significado de la existencia y se expresa a través de esta. ¿Cuál es su función? Así,
pues la exigencia de la verdad implica siempre identificación de la verdad última. La segunda exigencia, que pertenece también a la primera categoría por su naturaleza, es la exigencia de la justicia. La tercera exigencia es la felicidad, o sea, el pleno cumplimiento de nosotros mismos. La cuarta categoría es la del amor. Las exigencias humanas constituyen una referencia, una afirmación implícita de la respuesta última que está más allá de las modalidades existenciales que se pueden y se eliminan la hipótesis de una más allá. Esas exigencias se ven sofocadas de forma antinatural. Siguiente factor: el tú, signo supremo. Una visión en la conciencia del hombre que bloquee la dinámica del signo, que detenga ese remitir a otra cosa, cometería un asesinato de lo humano. Frenaría inevitablemente el impulso del dinamismo vital si al producirse el impacto de la realidad en el hombre del mundo funciona como un signo. Tendremos que decir entonces que el mundo demuestra la exigencia de otra cosa diferente, que demuestra a Dios como todo signo de aquello de lo que es signo. La mujer para el hombre y viceversa, o el otro para cualquier persona, constituye realmente otro distinto. Todo lo demás es asimilable y dominable por el hombre, pero jamás el tú. El tú no puede consumirse, es evidente y no demostrable, pues el hombre no puede rehacer todo el proceso que lo constituye, y sin embargo, nunca percibirá y vivirá el hombre con una experiencia de plenitud como puede hacerlo frente al tú, algo distinto por naturaleza, propia, diferente de mí. Otra cosa, me realiza más que cualquier experiencia de posesión, de dominio o de asimilación. Siguiente factor: descubrimiento de la razón. Tratamos ahora de iluminar brevemente el valor racional, que también la dinámica del signo. Si queremos ser coherentes con esta energía, si no queremos negarla, su mismo dinamismo nos obliga a afirmar que la respuesta total, concluyente, está más allá del horizonte de nuestras vidas. La respuesta exige porque está clamando a través de las preguntas que constituyen nuestro ser, pero no puede medirse con la experiencia. Existe, pero no sabe qué es. La cumbre que esa razón puede conquistar es la percepción de que algo desconocido o inalcanzable existe, y hacia ello se dirige todos los movimientos humanos por la dependencia de ello, del misterio. El misterio no es un límite para la razón, sino que es el descubrimiento más grande al que puede llegar la razón, la existencia de algo inconmensurable con ella misma. Por otro lado, la afirmación constituye una señal de pequeñez de nuestra existencia, pero al mismo tiempo es un signo inconmensurable que tiene nuestra existencia, nuestra razón, nuestro ser. Último factor del capítulo 11. Aperturas. Por lo que hemos dicho, se entenderá el motivo de los términos con los que toda tradición religiosa auténtica de la humanidad ha designado el misterio. Han hablado de Dios en forma positiva y negativa. No son términos carentes de significado o puramente monoteístas. Son términos que intensifican el modo de relacionarnos con Él, que nos acerca más al misterio. Son aperturas al misterio. Capítulo 14. La energía de la razón tiende a entrar en lo desconocido. Cuando la razón tome conciencia de sí misma hasta el fondo, solamente al descubrir que su naturaleza se realiza en un último término, intuyendo lo inaccesible, el misterio, no por ello deja de ser exigencia de conocimiento. Primer factor: fuerza motriz de la razón. El tormento de la razón es poder conocer esa incógnita. La tensión por entrar en ese ámbito desconocido es precisamente lo que define la energía de la razón, o sea, su fuerza motriz es descubrir el misterio que subsaya en lo que vemos y tocamos. Ir más allá estaba en su naturaleza, pues al descubrirlo es cuando se sintió verdaderamente hombre. Esta es precisamente la lucha entre lo humano, es decir, el sentido religioso, y lo inhumano, es decir, la postura positiva de toda mentalidad moderna. Segundo factor: una posición de vértigo. Es casi como si, por ley, como norma de vida, yo tuviera que permanecer pendiente de la voluntad que no conozco, instante tras instante. Sería la única postura racional. El hombre, la vida racional, debería estar pendiente de todo momento de esos signos, tan aparentemente volubles, tan casuales
como las circunstancias a través de las cuales me arrastras este desconocido Señor y me provoque con sus designios. Y tendría que decir sí a cada instante, sin ver nada, simplemente obedeciendo a la presión de las circunstancias. Esa es una posición que da vértigo. Tercer factor, la impaciencia de la razón. Sin embargo, la razón impaciente no tolera adherirse a ese signo. Siente que es como sentirse a merced de un río que te arrastra de acá para allá. La naturaleza de la razón sufre un vértigo que al principio puede resistir, pero el que después sucumbe. Y el vértigo consiste en que esa precocidad o impaciencia, que hace decir comprendo el significado de la vida, es este. El significado, el mundo, es este. Siguiente factor, un punto de vista distorsionador. Cuando el hombre tiene la pretensión de definir el significado global, no puede evitar caer en la exaltación de su punto de vista. Reivindicará la dimensión de la totalidad para un aspecto particular, el sentido religioso. La razón que afirma la existencia de un significado último se corrompe y degrada al identificar su objeto con algo que el hombre elige, y esto lo elige necesariamente dentro del ámbito de su experiencia. Se trata de una elección que altera y distorsiona el rostro verdadero de la vida, porque todo se verá dilatado o disminuido según la implicación que tenga con el punto de vista elegido. Esto es así por la naturaleza de la razón, es tal que desde el momento en que se pone en movimiento se intuye el misterio, pero comete el error de rebajar la identificación de su objeto a algo que puede comprender por estar dentro de su experiencia que abarca la capacidad de comprensión. Siguiente factor, ídolos. En la antigüedad se consideraba ídolo a las estatuas e imágenes que los hombres adoraban en lugar de buscar y adorar al único Dios verdadero. Actualmente, todo lo que ponemos en primer lugar antes que a Dios es considerado ídolo. La Biblia llama con un determinado nombre el aspecto particular con que la razón identifica el significado total de su vida y de la existencia de las cosas. Este aspecto particular con el que la razón identifica la explicación de todo. La Biblia lo llama ídolo, algo que parece Dios, que tiene la máscara de Dios, pero no lo es. El ser humano se degenera a la medida en que exalta los ídolos. Esto produce la evolución de la persona, de la responsabilidad humana. Toda la culpa es de la estructura. El ídolo oscurece el horizonte de la mirada y altera la forma de las cosas. Siguiente factor. Una consecuencia. La ideología construida sobre la base de un ídolo es totalizante por naturaleza. En caso contrario, no podría intentar una política victoriosa, al tratarse de ideologías totalitarias de las dos. Tienen necesariamente que provocar un choque frontal. Así se explica por qué, para la Biblia, el ídolo es el origen de la violencia, como sistema de relación, el origen de la guerra. Siguiente factor. Dinámica de identificación del ídolo. El hombre realiza la identificación de Dios como un ídolo eligiendo algo, como ya hemos visto, que él entiende. Porque aquí está el pecado original, en la pretensión de identificar el significado total con algo que el hombre comprende. En su dinámica de identificación del ídolo, el hombre elige lo que más estima o lo que más le causa impresión. Por último, observamos que desde que el hombre es hombre, mucho más a medida que madura en la historia, tiende a identificar a sus ídolos, es decir, el significado del mundo, con una u otra ficción de su propio yo. Con nuestra inquietud, todo está en juego, el juego del ídolo. Se repiten constantemente, contradiciéndose 100 veces al día. El ídolo jamás engendra unidad y totalidad sin olvidar o regenerar algo. Conclusión. El mundo es un signo. La realidad reclama otra realidad, la razón para ser fiel a su naturaleza. Y a este reclamo está obligado a admitir la existencia de otra cosa distinta, que yace en todo lo que explica todo. Pero, aunque por naturaleza el hombre intuye el más allá, por su condición existencial, esa intuición no permanece, decae. Es un impulso que se debilita como por una fuerza de gravedad triste y maligna. La realidad es un signo y despierta el sentido religioso. Pero es una sugerencia que se interpreta mal. Existencialmente, el hombre está inclinado
a interpretarla mal, o sea, permutuamente, impacientemente. La intuición de nuestra relación con el misterio se corrompe cuando se convierte en presunción. Gracias por su atención.